Ahí vamos a ver a Arthur Danto. Danto en Después del fin del arte. El libro tiene por título Después del fin del arte. Es un trabajo de 1997, puede ser que ya aparezca en 99, hay ediciones posteriores, fue un éxito editorial. Nosotros vamos a ver el capítulo 1 de Después del fin del arte, que tiene por título Introducción, Moderno, Postmoderno y Contemporáneo. Vean, para no confundirse, que es capítulo 1 y el título es Introducción, así que puede ser que les aparezca capítulo 1, Introducción. ¿Quién es Arthur Danto? Arthur Danto es un ensayista norteamericano, nacido en 1924, muerto hace relativamente poco, en 2013. Danto es uno de los denominados posmodernos. Es un liberal, pero un liberal en el sentido norteamericano, es diferente el sentido norteamericano. Danto es un anticonservador, podríamos decir, pero tampoco es un izquierdista, ¿sí? Es un anticonservador, tiene ideas progresistas, pero no llega a ser un revolucionario. Entonces, es un liberal, es un anticonservador, tiene ideas progresistas, pero no es revolucionario, no son ideas revolucionarias. Políticamente, para aquellos que conozcan a Jameson, otro posmoderno está definido marxista, es un posmoderno extraño en un punto. Es un posmoderno mucho más progresista. En algún punto Jameson es antagónico a Danto. Por eso hay círculos en los que Danto es criticado furiosamente desde lo político, porque en esa mirada de Danto, ese modo de mirar incluye cierta apreciación que tiende a ser universal cuando en realidad está pensando desde Estados Unidos. Y eso hace que esas universalizaciones son complicadas, especialmente para el arte de Latinoamérica. Es un teórico muy, pero muy influyente en los últimos años del siglo XX y en los principios del siglo XXI. Él en algún punto retoma ciertos enunciados de Hegel. Ya verán ustedes que fíjense cómo se llama, ¿no? Después del fin del arte. Quiere decir que ustedes ya reconocen acá, en este término fin, estamos reconociendo lo que leímos y estudiamos como el carácter de pasado del arte en Hegel. Quiere decir que hay una recuperación, como la hacen otros posmodernos como Bátimo, ¿no? Él retoma los estudios de Hegel respecto del arte. Danto, junto a George Dickey, yo les nombré recién a Jameson, si quieren, para los que tengan ganas de leer, Jameson, y ahora estaba nombrando a Dickey. George Dickey. George Dickey fue el autor de la teoría institucional del arte. Son teorías, junto con la de Danto, la de Dickey y la de Danto, son teorías que conforman lo que se denominan las teorías sociológicas del arte. Hay como una importancia que se le da al contexto social en el cual surge el arte. Un contexto que, cuando decimos social, incluye a todos los operadores sociales del arte, a las revistas, las galerías, los museos, los curadores, los teóricos del arte y todo el aparato social de legitimación de las obras de arte. Es decir, repito, es el opuesto a Jameson, pero conforma junto con Dickey
esas líneas de teorías sociológicas e institucionales, especialmente de Dickin. Retoma Danto lo que vimos en Bátimo como el tema de la muerte del arte, término que nosotros ya vimos que Hegel no utilizó, el de muerte, sí el de carácter de pasado. Pero en la posmodernidad, en esa era de los fines, aparece nuevamente la idea de muerte, aparece la idea de final. Es una idea que está ligada, la de muerte del arte, ligada a lo que se denominó la condición posmoderna. Para quienes estén interesados, pueden leer La condición posmoderna de Lyotard. ¿Sí? Bátimo, podríamos decir Danto, Jameson, Dickin. Claro que entre ellos discuten, ¿no? No es que es un pensamiento homogéneo. Hemos nombrado ya a Baudrillard. Es decir, toda la década del 80 del siglo XX. Entonces, esta denominada muerte del arte está designando una suerte de explosión del arte por fuera de los límites institucionales. Por ejemplo, por fuera del museo. Por fuera de lo que se esperaba, ¿no? Las fronteras tradicionales del arte, como es la biblioteca, la galería, el libro. La muerte del arte designaría esta suerte de explosión respecto de las fronteras consensuadas y legitimadas en las que se conserva o se expone el arte o las obras de arte. En este inicio de libro y de ensayo, Danto recuerda al historiador alemán Hans Belting. Danto lo cita porque también va a estar de acuerdo con las postulaciones de este historiador alemán. Belting había destacado la existencia de una historia de la imagen. Danto está de acuerdo hasta acá, Luego después tiene diferencias con Belting, pero desde la primera página lo está citando. Hay que pensar que Danto y Belting coincidieron en que hubo un final del arte. Pero para pensar en términos de final, veamos por qué este historiador Belting hace un recorrido en el que habría una historia la historia de la imagen tendría una instancia pre-arte, y en esta instancia pre-arte casi que la damos como número 1, pero en realidad tendría que ser una especie de 0, sería previa, estaría constituyendo el antes del arte. ¿Cuándo sería esa etapa prearte? Antes del 1400, después de Cristo, obviamente, ¿no? Es decir, la idea de Belting es que en esta instancia o periodo de arte larguísimo, no había distinción entre obra de arte y artesanía. No se da la distinción entre arte y artesanía. Las obras eran veneradas. ¿Recuerdan Hegel que decía, ya no nos arrodillamos más? Las obras de arte, en esta instancia prearte, no se distinguen entonces de las artesanías, por eso no se firman, por eso no se sabe quién las hizo. Las obras eran veneradas, pero no admiradas. Fíjense la diferencia, porque la admiración comienza cuando se instala la figura del genio creador, entonces se admira. Se veneran porque están fuertemente ligadas esas imágenes a lo sagrado, a lo religioso y a lo místico. Por tanto, se considera una imagen fuera de la era artística. Fíjense que nombra la era del arte justamente
pensando en la pintura del 480. Quiere decir, estamos en el siglo XV hasta el 1400. En el 400 se provoca el quiebre. ¿Por qué? Porque se da en la pintura de Miguel Ángel, en la pintura de Botticelli, cuando las obras comienzan a ser admiradas porque son consideradas creación del genio. Aparece la figura de un creador y las obras comienzan a afirmarse. Ahora bien, esta era del arte va a estar dominada por las grandes narrativas, dice Belting y apoya Danton. ¿Qué son las grandes narrativas? Ustedes les van a parecer como grandes narrativas o como mega relatos. Esos mega relatos se podrían definir como relatos abarcativos que intentaban legitimar un estilo. Por tanto, dentro de estas grandes narrativas se van a distinguir dos fundamentales. La primera, la de Giorgio Vasari, su defensor es Giorgio Vasari, y es el relato de la mímesis, el relato de la imitación. Este relato tiene como expresión la pintura y tiene como referentes a Leonardo da Vinci, a Rafael, a Miguel Ángel, y como dije recién, tiene como defensor a Giorgio Vasari con su tratado. Vean que es muy famosa la cita donde refiere a la Mona Lisa, en la que dice, solo falta que respire. Lo que se está, con el mega relato, lo que se está haciendo es legitimando la imitación. Quiere decir, cuanto más cercano a lo perceptible, a lo, podemos decir, nos entendemos en este momento, a lo real, sin complicar filosóficamente lo real ni psicoanalíticamente, sino a lo que podemos percibir con los sentidos en la vida que tomamos cotidianamente como real. Entonces, cuanto más parecida, cuanto mejor imitado esté, entonces será obra de arte. Pero entonces lo que se está valorando es la mímesis. Es qué bien imitado está el terciopelo de una capa, por ejemplo. Eso hace, estos relatos, ¿qué hacen? Hacen que se escriba una historia del arte. Pero ya sabemos que el que decide inscribir un ejemplar en una historia está decidiendo también dejar por fuera de esa historia a otros ejemplares. Quiere decir que estos relatos, estas grandes narraciones, eligen, determinan qué es obra de arte y qué no lo es. Toda elección supone una selección, es decir, estás dejando dentro de la historia del arte algo porque estás dejando fuera otro. ¿Y con qué criterio? ¿Por qué queda fuera? Bueno, queda fuera porque no cumple con el relato que sostiene, que es la imitación. Ahora bien, hay un momento. Los relatos, estos megarrelatos abarcativos, legitiman obras de arte, legitiman un estilo y legitiman una tendencia también. Ahora bien, este relato de la mímesis, con los años, fue reemplazado por otro megarrelato que tiene otro defensor, que es Clement Greenberg, y que se va a denominar el relato o megarrelato
o relato abarcativo o gran narrativa, estamos hablando siempre de lo mismo, la gran narrativa de la abstracción. Entonces Belting señala que el relato de Vasari, de la mímesis, más tarde es reemplazado por el relato de la abstracción. ¿Qué modelo está defendiendo Grinberg con este relato? Uno que ya podemos hacer nuestras líneas para relacionar con el aparato kantiano que recorrimos, y es el modelo del formalismo kantiano. Grinberg está construyendo esta gran narración basándose en la idea de belleza formal kantiana. Si lo recuerdan, el tercer momento de la analítica de lo bello planteaba la belleza formal. La belleza es finalidad sin fin, decía Kant. Por lo tanto, ese sin fin apuntaba a la falta de concepto. No preciso saber qué significa una rosa, decía Kant, para sentir placer. Y si siento placer, puedo emitir el juicio de gusto, la rosa es bella. Pero si se me pregunta qué significa esa belleza, no puedo decirlo. Hay cierto orden de las partes en un todo, hay cierta disposición y armonía de las partes en un todo que provoca placer. Sentimos placer frente a esa forma y por eso nos parece bella. Por lo tanto, apoyándose en el formalismo kantiano, en la concepción de belleza, aparece una nueva forma de legitimar el arte que no valora como valoraba Vasari la pintura mimética, sino que comienza a valorar la pintura no mimética. ¿De qué año estamos hablando? Estamos, ubíquense, en 1950 en Nueva York. Por lo tanto, rápidamente, quizás hayan pensado en Pollock. Porque en Pollock se instala de la mano de Grinberg, porque Grinberg es su legitimador teórico, y de la otra mano Pollock tiene a Peggy Guggenheim, y juntos los tres legitiman esta nueva expresión artística que es el expresionismo abstracto norteamericano. Luego vendrá Rothko, pero fíjense que es un mega relato que está sustentado en una posición estética del siglo XVIII. Ya habíamos visto que era bastante profético Kant al respecto, pero Grinberg se apoya y todos los análisis de obra los hace teniendo muy en claro ese tercer momento de la analítica de lo bello. Claro, se lo denominó por esta razón a Grinberg, se lo denominó el crítico del gusto, porque ya sabemos que justamente si se habla de gusto hay que irse al siglo XVIII y leer a Kant. Este relato llevado adelante con su defensor, que es Grinberg, reemplaza al relato de la imitación de Vasari. Grinberg muere en 1994 y en algún punto construye lo que para Danto será la narrativa de la modernidad. Fíjense que no dice posmodernidad, dice que Grinberg construye la narrativa de la modernidad. Justamente la década del 50 es el estallido de este expresionismo abstracto y también se instala Nueva York como una nueva sede cultural del mundo.
Si antes la sede cultural que brillaba era París, hay todo un movimiento político también de instalar a Nueva York como un nuevo centro cultural y artístico. Y Greenberg, Pollock, Guggenheim están operando para que así sea y lo lograron. Greenberg, hablemos un poquito de él, desprecia al surrealismo. Ustedes, en cuanto les agarre la duda, recuerden a Kant. Sí, Kant nunca hubiera aceptado un surrealismo. Ayúdense pensando en Salvador Dalí, justamente muy criticado por Greenberg, ¿no? Eso no fue arte. ¿Por qué? Porque todas las imágenes monstruosas eran criticadas por Kant. Todas las imágenes oníricas o monstruosas, aberrantes, eran criticadas. Quiere decir que está instalándose allí para entonces marcar que no hace falta concepto, porque aunque las imágenes sean caprichosas y arbitrarias, las oníricas, las del surrealismo, no importa, se reconoce la cabeza de un elefante arriba de una escoba. Y eso es monstruoso. Acá la cuestión es que la técnica de Pollock no acepta los términos de mímesis, porque no está copiando nada. Por eso, para Danto, Greenberg es el gran narrador de la modernidad. Para Greenberg, Manet fue el Kant de la pintura modernista. Porque Manet, dice Greenberg, puso el acento en las condiciones que hacen posible la pintura. Entonces, si Manet es aquel que pone el acento en las condiciones que hacen posible la pintura, por eso está diciendo que es el Kant de la pintura. Porque ¿qué hizo Kant con sus tratados trascendentales? Justamente pone en el centro de su investigación las condiciones que hacen posible el conocimiento, la belleza y las condiciones que hacen posible la moralidad pura, con las tres críticas. Es decir, que ambos estarían operando desde el proyecto de establecer condiciones de posibilidad. Por eso Manet sería el Kant de la pintura modernista. Es el que pone de manifiesto la superficie plana, es decir, el soporte desde donde eran pintadas. Según Greenberg, el cambio mayor que se produce en el arte, es decir, que va de lo premoderno a la modernidad, es el paso de la pintura mimética a la no mimética. Ahora bien, cabe una aclaración. Greenberg no quiere significar que entonces ahora la pintura, para ser obra de arte, tiene que ser no mimética. No. O que ahora tiene que ser totalmente abstracta para que sea arte. No. Él lo que dice es que ahora los rasgos representacionales se han vuelto secundarios. Quiere decir que está aceptando la pintura mimética. Lo que dice es que ahora es secundario si es mimético o no mimético. Según Danto, que está dialogando con lo que dice Greenberg, el inicio de la modernidad estaría en Van Gogh, en Gauguin, y no en Manet, como había dicho Greenberg. Porque en Van Gogh y en Gauguin las obras marcan un nuevo nivel de conciencia, y eso es lo que le interesa a Danto. Porque esas obras de Van Gogh y Gauguin lo que marcan es una discontinuidad. Quiere decir que está pensando que la continuidad está entendida como mímesis, ¿sí? Porque en algún punto la continuidad es el respeto punto por punto de los aspectos visuales del objeto. Por eso la continuidad. Por el contrario, en Van Gogh y en Gauguin, justamente lo que se instala, lo que surge, lo que se manifiesta
es una discontinuidad. Ahí está replicando, es decir, Danto mismo al escribir cita las ideas de Grinberg para discutirlas. Está diciendo, no es Manet, es Van Gogh y Gauguin el inicio de la modernidad. La historia del modernismo continuará luego ya con los impresionistas, luego con Cézanne, y según Grinberg, vuelve a Grinberg, alcanza el punto culminante con la abstracción, con el planismo. Es decir, la purificación genética, así lo dice Grinberg, se alcanza con la abstracción. Porque en el planismo, en la abstracción, se da la exaltación del aspecto esencial, que es el plano de la superficie pintada. Y eso va en contra de la ilusión de la tercera dimensión. Para Grinberg, el final del arte modernista, es decir, de lo puro, se produce con el arte pop. Ubíquense ya en la década de los 60, si a Pollock lo ubicamos en la década del 50, el pop lo ubicamos en la década del 60, siempre el siglo XX. El op art, el arte óptico, dice Grinberg, no constituye, no tiene ninguna importancia. Intrascendente. Para él, el op art es una simple novedad. Imagínense que al pop lo critica Grinberg. Para Grinberg es la decadencia del arte, el pop. Y entonces acá se vuelve interesante el asunto, porque es todo lo contrario de lo que va a opinar Danto. Danto es el legitimador de Warhol, es el legitimador teórico de Andy Warhol. Danto, a quien estamos leyendo, es el defensor del arte pop. Por lo tanto, nada de lo que está diciendo lo va a suscribir Danto, nada de lo que está diciendo Grinberg. Grinberg, que sostenía que la gran narrativa es la de la abstracción. Grinberg se muere en 1992, dijimos, y en el 90, es decir, 2 años antes, declaraba que nada importante había sucedido en los últimos 30 años. Que nunca la historia del arte se había movido tan lentamente. Fíjense que si lo dice en el 90, los últimos 30 empiezan en los 60. Quiere decir que imagínense que para él el arte pop es absolutamente olvidable. Para Grinberg, hacer arte abstracto era un imperativo que venía de la historia. Suena hegeliano, ¿no? Por eso le resultaba inaceptable el surrealismo de Salvador Dalí. Dalí dice que solamente está respaldado por su éxito de mercado, nada más. No le otorga ningún valor. Danto y Belting, que lo dejé acá, hablando de Grinberg lo dejé un poco más olvidado, pero ahora sí puedo volver y aclarar, ahora que vimos la era de las narrativas, tanto Danto como Belting, ambos, uno escribiendo desde Estados Unidos, el otro escribiendo desde Alemania, ambos coinciden en que hubo un final de la era del arte, que sería este número 3 que tengo anotado acá. Ese final de la era del arte, aunque ellos inicialmente no usaban el término muerte, había una idea de final y de, no sé si de desvanecimiento, pero todavía la palabra muerte es más fuerte, es Bátimo la que la va a usar. Ellos, cuando están pensando esta historia de la imagen, no tienen ese término en sí, pero lo que sí empiezan a notar ambos
es cierto agotamiento interno del arte. Empiezan a notar que se está agotando. Y a los dos les está llamando la atención un complejo. Ellos tanto lo llaman complejo, como si se tratara de un conjunto de prácticas, un complejo de prácticas que dieron lugar a otras. Ellos notaban que una historia de la imagen estaba finalizando. Y al finalizar comienza lo que para Danto será la post-historia del arte. Quiere decir que lo que va a comenzar es una serie de manifestaciones que ya no se pueden encadenar a una sucesión, a esta historia. Hoy, dice Danto, las grandes narrativas, la de Vasari y la de Grinberg, han llegado a su fin, dice Danto. Fíjense que lo dice en el 97, pero está desde el 97 mirando los 60. Hoy las grandes narrativas, dije, de Vasari y de Grinberg, dice Danto, han llegado a su fin. Hoy ningún arte es más verdadero que otro. Si no es más verdadero hoy, ningún arte tampoco es más falso históricamente que otro.